8:11. Hablemos de un tema importante que tiene que ver con las trabajadoras del hogar. Según cifras, 9 de cada 10 trabajadoras en el hogar están haciendo este servicio de manera informal, sin acceso a muchos beneficios laborales que la ley contempla. Así es. La verdad, Fernando, es que hoy en día en nuestro país contar con una persona que nos ayude en las labores del hogar prácticamente se ha convertido en un lujo, ¿no es cierto? Porque si somos exigentes con lo que nos cumple la ley o con lo que manda la ley, pues definitivamente no todas las familias peruanas podrían hacerlo. ¿Eso qué ha llevado? ¿No? Al subempleo. Ha llevado a que se contraten de manera informal, ¿no? Y que no se esté cumpliendo con ellas, con todo el esfuerzo que además ellas hacen en ayudarnos. Vamos a hablar en estos momentos con justamente representantes de la Casa de Panchita, que es una institución, una organización que vela por los derechos de las trabajadoras del hogar, pero también queríamos preguntarle qué deberes o qué tiene que hacer el empleador, porque hay empleadores que quizás no han tenido aumento de sueldo, no pueden cubrir, ¿no?, a raíz de la pandemia ya las demandas que la ley prevé. Vamos entonces a conversar con Sofía Mauricio Basilio. Ella es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Casa Panchita, que está con nosotros esta mañana para hablar del tema. ¿Cómo está usted, Sofía? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Fernando. Un gusto verlo después de mucho tiempo. Y alguna vez nos hemos visto. Hemos conversado. Gracias por abordar el tema y hablar un poquito más al respecto, Sofía, que es algo que no se habla. 86% de informalidad en la contratación de el trabajo en el hogar, ¿no? ¿Esta cifra desde cuándo se está manteniendo? ¿Viene desde hace mucho tiempo o se ha incrementado después de la pandemia? No, es algo que se mantiene hace buen tiempo, digamos, incluso antes de la ley 31047. La ley que se dio, me parece, la última. Correcto, ¿no? esa está vigente desde octubre del 2020. El 2020, en plena pandemia, recuerdo. Exacto. Bueno, sí, era algo que ya se venía trabajando en ello desde mucho antes de la pandemia, porque recordemos que antes había una ley que establecía la mitad de derechos que el resto de trabajadores. Pero en este caso hablamos sobre el tema de la informalidad, es cuando no hay un contrato por escrito, que creo que es lo importante para establecer las obligaciones, ¿no? Entonces, ese es el punto central, ¿no? ¿Verdad? O sea, toda persona que quiera contar con un servicio en el hogar, con una persona de ayuda en casa, debe firmar un contrato. Correcto, la nueva ley establece que el contrato sí o sí tiene que ser por escrito, un ejemplar para la empleadora o empleador y otro para la trabajadora, y además debe registrarse en la web del Ministerio de Trabajo, porque de esa manera ya vamos sabiendo a qué se está comprometida la trabajadora del hogar y ayuda para hacer el seguimiento, ¿no?, de los compromisos asumidos. ¿Qué es lo que dicen las trabajadas del hogar, ¿no? ¿Cuáles son las principales trabas por las cuales no terminan en la formalización de sus empleos? En realidad es la costumbre que ha habido, porque no se reconoce, creo yo, que eso es un trabajo. Es un trabajo. O sea, desde mucho antes, ustedes alguna vez que hemos hablado, yo empecé a trabajar en casa a los 7 años. Entonces, cuando yo ingreso a trabajar en casa, no es que se me dice, este es un trabajo, sino ven, te vas a ayudar y a cambio te vamos a dar un poco de comida y tienes un lugar donde dormir. Claro, y da gracias que estás acá, ¿no? Entonces, infantil que se ha normalizado por muchos años. Yo creo que ya no tanto, ¿no? Ahora ya no tanto. No tanto, pero no creas que sí hay. Continúa, sobre todo con el tema de la pandemia, con todo el tema que ha pasado, ha habido un incremento del trabajo infantil y el trabajo infantil doméstico también, porque, bueno, son tantos temas, bajo o sea, si abordamos... las figuras de la madrina, el padrino, ¿no? La hijadita. Antes era más común, pero ahora yo creo que ya hay un poco más de visibilidad del abuso del trabajo infantil. Ahora y claro, a veces tienes, más. ¿no? Yo he visto a veces chiquitas de 17 años, ¿no? Que sí, pues brindan todo el servicio doméstico. En provincias ocurre mucho eso. En provincias, pero también acá, porque las que hacen trabajo infantil doméstico acá son las de segunda generación de migrantes, que digamos del interior de nuestro país, hijas de trabajadoras del hogar. Pero entonces, si uno habla sobre el tema de la informalidad, tiene que ver con ese tema de no reconocer que esto es un trabajo, que hay obligaciones y derechos. En nuestra organización decimos que deberes y derechos van de la mano. Yo como trabajadora tengo que cumplir con mis obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene el empleador? Además del contrato, tiene que pagarle su sueldo. Tiene que pagar, de acuerdo a la nueva ley, el sueldo de la trabajadora del hogar no debería ser menos del mínimo.
porque antes se establecía que no había un sueldo. 25 soles. Claro, de ahí para arriba. Luego también el tema, ya las vacaciones, que son 30 días. En julio ya viene que tiene derecho a un sueldo de gratificación. El respeto de las 8 horas de trabajo, que es algo que tampoco se cumple. Claro, no es un robot que va a estar a disposición de la familia las 24 horas del día. De 7 a 10, ¿no? Correcto. El tema de la CTS, la compensación por tiempo de Cuando servicio. decide irse. Que eso ha cambiado en la ley. Y, o sea, por eso va más allá. Uno, tenemos que ver sobre derechos, pero también qué se viene haciendo desde el Estado para visibilizar, para difundir sobre qué dice la nueva ley. Por ejemplo, en la actualidad, la trabajadora del hogar para sus temas de CTS tiene que depositarse en una entidad financiera en mayo y en noviembre, como es en los otros trabajadores. Pero eso no lo saben todos los Pero hay empleadores. algunas que no quieren ello. Hay algunas que se lo den dicen, en efectivo. Quiero que me lo den. Y lo mismo del seguro. ¿No? Uno les quiere pagar el seguro y a veces te dicen, no, prefiero que me lo dé por fuera. Y creo que ahí no... Porque ellas son parte de la informalidad también. ¿Por qué? Porque siempre se les ha dicho, ¿quieres que te asegure o no quieres que te asegure? Cuando en ningún trabajo a uno le preguntan, ¿quieres que te asegure? Yo creo que si el empleador o la empleadora le va a asegurar, la trabajadora, y en eso trabajamos, que tiene que saber que la obligación del empleador es asegurarlo, así como de ella es su obligación pagar para su jubilación, porque no siempre vamos a estar con la fuerza de ahora. Entonces, Sofía, pero debería... han sido conscientes que si bien hay una ley que reconoce el trabajo, que ha sido pues importante, ¿no?, para reconocer estos beneficios, pues, ¿qué pasa? Que salió, por eso te decía que salió en plena pandemia, en plena crisis económica, y lo que ha hecho, en vez de fortalecer, ¿no?, y hacer el trabajo en casa mucho más seguro, y haber fomentado el trabajo, lo que ha hecho es retroceder. ¿Por qué? Porque las familias, ¿no?, no pueden llegar a pagar todos estos beneficios, ¿no? Entonces, lejos de, pues, ayudarlas, yo siento que lo que ha hecho es retroceder, porque dice, uy, no, yo con todo esto no te puedo pagar, entonces te contrato de manera informal. Por lo bajo. Y ellas claro, aceptan. ante la necesidad de trabajo, por supuesto que ellas van a aceptar, y ante la necesidad de tener ayuda, oye, veo la manera y lo converso contigo. ¿No sienten que esta ley ha sido contraproducente para ustedes? Se dio en plena pandemia, pero como vuelvo a insistir, eso no se vio en pandemia, eso se viene desde que se ratificó el convenio 189 en el 2011, desde ahí se ha venido avanzando esto, que al final se aprobó en plena pandemia, fue las circunstancias, claro. No es que se planeó ahí. Pero justo en crisis económica, ¿no? La gente por eso retrocedió. Y además hay algunos, Sofía, perdón, hay algunas personas que he podido conversar y me dicen, parece que la ley estuviera hecha solamente para atender las demandas de las trabajadoras, sí. Y a veces el empleador también es vulnerado cuando hay personas que se portan mal, que terminan robando, que terminan maltratando a los chicos que cuidan, ¿no?, a los niños que cuidan, o de un momento a otro dicen, me voy. Te dejan colgado. Y se van, y la ley no contempla si es que tienen alguna penalidad por, pues como cualquier trabajador, de irse de un empleo sin avisar, o a veces personas que han llegado a casa y ya no están. Con respecto al tema de los recursos que no hay, creo que los empleadores tienen opción de contratar a una trabajadora dentro de la formalidad por días. Pero sale más caro, 80 soles te cobran por día. Hay posibilidades. El tema es que también tenemos que reconocer que ese es un trabajo. Con respecto a las deficiencias que hay en las trabajadoras del hogar, como en cualquier otro trabajo hay deficiencias, y yo creo... Para nosotras deberes y derechos van de la mano. Yo como trabajadora del hogar tengo que reconocer que lo que hago es un trabajo y que si no reconozco que eso es no asumo que es un trabajo, mi empleador tiene todo el derecho de prescindir de mis servicios y no mantenerme en un trabajo si yo no estoy cumpliendo, porque yo soy tu solución, no soy tu problema, ¿no? Y ahí en esa línea... A veces es una situación bien difícil porque uno a veces las trata con mucho cariño, las incorpora a la familia, son parte de la familia, les confías tus hijos muchas veces, porque trabajas, ¿no? Madres que trabajan, como tu caso, pero con la inseguridad que hay, hemos visto
casos de robos ¿Y sabes qué? tremendos y terminas colocando 1000 cámaras en tu casa y sintiéndote tan espiado, que Yo tampoco es conozco, así, Sofía, ¿no? muchos casos de familias que han tenido que rescindir los contratos porque ya no les daba, ¿no? Pues la posibilidad económica en plena pandemia, o mejor dicho, en plena crisis económica que todavía estamos cargando, ya no les daba para pagar todos estos beneficios, ¿no? Entonces yo digo, uy, qué contraproducente. O sea, al final se quedaron sin trabajo. En vez de apoyar, se quedaron sin esa chamba, ¿no? Interesante la mirada que tienen desde de lo que han visto de los empleadores, pero desde nuestro lado también hemos visto situaciones muy difíciles de trabajadoras del hogar que se han quedado 6 hasta más de un año sin salir porque se pensaba que ellas eran las que traían la pandemia. Entonces creo que ese es otro tema, o que fueron despedidas de un momento a otro y no se les pagó nada. Acá estamos, entonces yo creo que el tema acá central es que tanto de los trabajadoras del hogar entendamos que esto es un trabajo. Es un trabajo. Es un trabajo, yo tengo que cumplir mis obligaciones. Yo les digo, ser consciente que si yo cumplo con mis obligaciones, yo con la cabeza en alto también exijo mis derechos. Una trabajadora del hogar eficiente, responsable, organizada, va a tener permanencia en el trabajo. Y buenas referencias. Y buenas referencias, por supuesto. Yo creo que por eso es que nuestra campaña Juega Bonito, que como ven acá mi polo, muy bien. y tengo acá uno para cada uno de ustedes, espero se animen a sumarse. No estamos hablando, acá por favor, acá lo que tiene que ver es el tema de que se reconozca que esto es un trabajo y ahí ir trabajando, y desde las entidades del Estado tienen que trabajar en este tema de formación. Para todas aquellas chicas que están siendo víctimas de explotación quizás y no tienen a dónde ir, ¿a dónde pueden acercarse? ¿A qué teléfono pueden buscar en la casa de Panchita? Por ahora les voy a dejar los teléfonos, que es el 951-219-963-882-381, al cual se acerquen. Nosotros no solo estamos enfocados en derechos, a nosotros es muy importante el tema de la formación, de saber que esto es un trabajo. Y ahí pedimos a las entidades del Estado que ayuden en su capacitación, en su formación, que es fundamental, práctica, por supuesto. El trato correcto para esta persona. Mutuo. El respeto mutuo es muy importante, ¿no? Respeto mutuo, cariño mutuo. Yo en realidad he tenido muy buenas experiencias que son parte de mi familia, a pesar que no trabajan conmigo, me visitan, nos visitan, han visto a mis hijas desde pequeñas y de verdad les mando un fuerte beso, ya saben quiénes son, pero hay otras con las cuales también he tenido malas experiencias. Sí, pues. Como en toda especialidad. Como en toda especialidad. Mi hogar, mi familia es un hogar, no somos una empresa. Claro. Es imposible para muchas familias cumplir con todo, ¿no? Y por eso, sí, pues muchos tienen que rescindir de este servicio, pero siempre son muy útiles y hay que tratarlas de buena manera. Así Sofía. es como el trabajo que es, como Claro el trabajo que es. Agradecemos a Sofía Mauricio. Muchas gracias a ustedes La casa de Panchita. por haberme Gracias. permitido estar aquí.